Buenas tardes. Junto con mis compañeras Krishna Larcón, Carla Esparza y yo, Camila Espinosa, les hablaremos del trastorno de ansiedad generalizada en estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19. Bueno, a modo de introducción, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de peligro o estrés, que en ciertos niveles puede resultar útil para adaptarnos o incluso protegernos. Sin embargo, cuando esta respuesta se vuelve excesiva, constante y desproporcionada en relación con los estímulos del entorno, puede convertirse en un trastorno psicológico. En particular, el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una preocupación persistente y excesiva en múltiples áreas de la vida, que se mantiene incluso en ausencia de motivos concretos. Las personas que padecen TAC suelen experimentar una sensación constante de inquietud, dificultad para relajarse, problemas para dormir, fatiga, tensión muscular y un temor anticipatorio que interfiere con su vida cotidiana. Esta condición no solo afecta el bienestar emocional, sino que también puede tener consecuencias en el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y la calidad de vida en general. En el caso de los estudiantes universitarios, el TAC adquiere una relevancia particular, ya que este grupo enfrenta múltiples exigencias vinculadas al estudio, el futuro profesional, la autonomía personal y la presión social. En este contexto, la ansiedad generalizada puede pasar desapercibida o ser normalizada, a pesar de que sus efectos pueden ser profundamente limitantes. Comprender este trastorno desde una perspectiva integradora permite no solo visibilizarlo, sino también desarrollar estrategias de apoyo más adecuadas, especialmente en escenarios de crisis como el vivido durante y después de la pandemia de COVID-19. En cuanto a la presentación del tema, tenemos 4 encabezados. El primero, impacto de la pandemia. La pandemia de COVID-19 no solo presentó una amenaza para la salud física, sino que generó una crisis emocional de grandes proporciones. El confinamiento, la incertidumbre frente al futuro, la sobrecarga digital y la pérdida de rutinas afectaron de forma significativa al estado psicológico de millones de personas. En los estudiantes universitarios, este impacto se manifestó en sentimientos de aislamiento, falta de motivación, dificultades para adaptarse a la educación virtual y una sensación prolongada de inseguridad personal, social y académica. En cuanto al trastorno prevalente, dentro del conjunto de alteraciones emocionales observadas en este periodo, el trastorno de ansiedad generalizada emergió como uno de los más comunes entre jóvenes universitarios. Esta condición se volvió particularmente relevante al observar que las preocupaciones constantes por el rendimiento, la salud familiar, la economía y el futuro profesional no desaparecían con el tiempo, sino que se intensificaban y afectaban la funcionalidad diaria. Su alta prevalencia en este grupo etario lo convierte en un tema de urgente atención para la salud mental universitaria. En cuanto al análisis de estudio, el presente informe se basa en el análisis de 5 investigaciones recientes que abordan el TAC en estudiantes universitarios, aplicando diferentes metodologías y desarrollándose en contextos diversos. Estos estudios ofrecen una mirada complementaria sobre la forma en que la ansiedad se manifiesta, sus causas más frecuentes, sus consecuencias emocionales y académicas, así como los factores protectores o de riesgos asociados. Esta comparación permite comprender el fenómeno de manera más amplia y contextualizada. Y por último, el objetivo del informe es identificar los puntos en común y las diferencias entre los estudios revisados, destacando los hallazgos más relevantes en relación con el TAC. Asimismo, se busca reflexionar sobre las implicancias de que estos datos tienen para la comunidad educativa y para el diseño de intervenciones en salud mental. En un escenario post-pandémico que aún arrastra secuelas emocionales, es necesario repensar el acompañamiento a los estudiantes desde una mirada más humana, inclusiva y sostenida a largo plazo. Ahora haremos una síntesis de nuestra bibliografía, enfocándonos en cómo la ansiedad generalizada afectó a los estudiantes universitarios durante la pandemia. Esta situación sanitaria trajo consigo muchos cambios y desafíos, especialmente para los jóvenes en etapa universitaria, quienes tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas formas de estudio, lidiar con el encierro, la incertidumbre y en muchos casos con el aislamiento social. A través de diferentes investigaciones se pudo observar cómo estos factores influyeron directamente en la salud mental de los estudiantes, haciendo que la ansiedad se convierta en una experiencia común en esta población.
Dentro del primer artículo está de Altamirano y Figueroa 2022, quienes realizaron un estudio en la Universidad de Ushuaia en Ecuador con estudiantes del último año de las carreras de Medicina, Arquitectura y Turismo. Encontraron que la mayoría de los estudiantes presentaban síntomas claros de la ansiedad generalizada. Este problema fue especialmente marcado entre las mujeres y quienes estudiaban arquitectura. Los autores destacaron que factores como el confinamiento, los constantes cambios académicos y el clima general de incertidumbre fueron los principales responsables del aumento en los niveles de ansiedad. El estudio pone en evidencia cómo la exigencia académica combinada con factores externos puede aumentar significativamente el malestar psicológico de los estudiantes. Por otra parte, Vidal y otros autores en el 2022, en un estudio con estudiantes peruanos, analizaron la relación entre la ansiedad generalizada provocada por la pandemia y el estado general de la salud mental. Los hallazgos fueron claros: a medida que la ansiedad aumentaba, la salud mental se deterioraba. Además, identificaron grupos más vulnerables como las mujeres y los estudiantes sin empleo, quienes enfrentaban mayores niveles de ansiedad y preocupación. Los investigadores señalaron que esta situación debía ser tomada en cuenta por las instituciones educativas y por los servicios de salud mental universitarios. También resaltaron la necesidad de implementar estrategias de apoyo emocional más accesibles y permanentes, especialmente en contextos de crisis. Por otra parte, Cortina en el 2022 llevó a cabo una revisión sistemática de más de 70 estudios internacionales sobre la ansiedad en estudiantes universitarios durante el periodo de la pandemia. En su análisis identificó varios factores comunes que estuvieron presentes en distintas partes del mundo: el miedo a contagiarse, la pérdida de la rutina diaria, el aislamiento social, el cambio repentino a las clases virtuales. También encontró que ciertos grupos eran más propensos a experimentar esta ansiedad elevada, como las mujeres, los estudiantes que recién comenzaban su formación universitaria y aquellos con poca conectividad o escaso apoyo familiar. Esta revisión demuestra que la ansiedad no fue un fenómeno aislado, sino un patrón global que afectó a jóvenes en contextos muy diversos. Además, pone en evidencia la importancia de mejorar las condiciones tecnológicas y sociales para reducir su impacto en futuras crisis. Por otra parte, Sánchez 2021 realizó una investigación en Guatemala con estudiantes universitarios, donde se observó una gran parte de ellos que presentaba ansiedad en distintos niveles, desde leves a más severos. Al igual que otros estudios, las mujeres fueron quienes más reportaron mayores niveles de malestar emocional y ansiedad. Además, Sánchez señaló que la ansiedad durante la pandemia no solo fue un síntoma más, sino un verdadero reto para el bienestar general de los estudiantes. No solo afectó la salud mental, sino también la salud física, las relaciones personales, el equilibrio emocional de muchos jóvenes que en plena etapa de formación tuvieron que enfrentar una realidad para la cual nadie estaba preparado. El estudio también subraya la importancia de fortalecer las redes de apoyo y el acompañamiento psicológico, especialmente en contextos vulnerables como el de la educación superior en países de bajos recursos. Bueno, por último tenemos a Cassiani Miranda, que junto con su equipo realizaron un estudio en 2023 con estudiantes universitarios de una universidad estatal en México. Esto fue entre julio y agosto del 2020, en plena pandemia de COVID-19, y el propósito era estimar la presencia de síntomas de ansiedad en los estudiantes y analizar algunos factores que podían estar influyendo en esa situación. En total participaron 1.054 estudiantes, todos ellos entre 18 y 29 años, y algo importante es que el 80,8% de ellos eran mujeres. Los resultados mostraron que un 47,6% presentaba ansiedad clínicamente significativa, lo que indica que no solo se trataba de un malestar leve o pasajero, sino de algo que podía afectar seriamente su bienestar. El estudio también deja claro que la ansiedad fue bastante común en este grupo de jóvenes durante ese periodo y que ciertos factores podrían haber intensificado su malestar emocional. A raíz de esto, los autores proponen desarrollar intervenciones de salud mental pensadas específicamente para el entorno universitario, con la idea como de fomentar estrategias de afrontamiento y resiliencia, sobre todo frente a crisis como la vivida durante la pandemia. También insisten en la importancia de que la salud mental sea un componente clave dentro de la educación superior.
En cuanto a los aspectos comunes, cuando se comparan distintos estudios sobre este tema, se pueden identificar varios elementos en común que ayudan a entender mejor la magnitud y las características compartidas del trastorno de ansiedad generalizada en estudiantes universitarios mayores de 18 años, especialmente durante la pandemia. Todos coinciden en que hubo un aumento significativo de casos en la ansiedad generalizada, convirtiéndose en un problema de salud mental muy extendido y preocupante. Esto es algo que se repite en los distintos trabajos, ya que este aumento afectó con más fuerza a las mujeres, lo que pone en evidencia la importancia de considerar el enfoque de género en los análisis sobre la salud mental en el contexto universitario. También hay bastante acuerdo en cuanto a los factores que detonaron o intensificaron esta sintomatología. Por un lado, los cambios abruptos en el ámbito académico, como el paso repentino a la educación virtual y la necesidad de adaptarse a nuevas formas de estudiar, y por otro lado, el confinamiento prolongado, junto con todo lo que eso conllevaba, la incertidumbre económica y social que se vivía en ese momento, temas de salubridad, etc. Todos esos puntos en común no solo permiten identificar patrones que se repiten en distintas realidades estudiadas, sino que también ayudan a definir áreas clave para intervenir y prevenir este tipo de ansiedad dentro de la educación superior. Bueno, para cerrar, nos gustaría destacar que el aumento de trastornos mentales, como el trastorno de la ansiedad generalizada, en estudiantes universitarios se ha vuelto un tema realmente preocupante, ya que no solamente estamos hablando de estar estresados por las pruebas, etcétera, sino que es una ansiedad constante, intensa, que viene acompañada de síntomas físicos como tensión muscular, fatiga o problemas de concentración. Y esto puede afectar profundamente tanto el rendimiento académico como la vida personal de cada uno de los estudiantes. Factores como la presión para obtener buenos resultados en la universidad, la incertidumbre frente al futuro laboral o la falta de redes de apoyo emocional solo agravan esta situación. Por ende, no basta solo con ofrecer ayuda psicológica solo cuando alguien ya está en crisis, sino que también es clave que las universidades implementen programas preventivos que trabajen desde la educación emocional, que ayuden a identificar señales de alerta y que intervengan de manera temprana antes de que el problema se vuelva crónico. También es fundamental que se empiece a normalizar la búsqueda de apoyo psicológico dentro del mundo universitario, y para esto necesitamos construir espacios donde hablar de salud mental no sea un tabú, sino parte del autocuidado y de la vida universitaria en general. Además, algo que quedó muy claro durante la pandemia fue lo frágil que puede ser el bienestar emocional en esos contextos. Por eso se vuelve aún más urgente contar con estrategias preventivas y con intervenciones que realmente lleguen a los estudiantes, como incluir programas de salud mental, programas de salud mental dentro de las instituciones educativas, y que esto no sea un lujo, sino una prioridad con énfasis en la detección temprana, el acceso equitativo y el fortalecimiento de las redes de apoyo. En el fondo se trata de repensar el rol de la universidad no solo como un lugar donde se adquieren conocimientos, sino como un espacio que también cuida y acompaña a sus estudiantes. Atender la ansiedad generalizada no solo mejora la salud mental, sino que también permite que los jóvenes puedan desarrollarse plenamente, tanto en lo académico como en lo personal y profesional. Y eso, al final del día, es una inversión de capital humano que beneficia a todos. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por ver. Y acá está nuestra bibliografía.